Buenas tardes, estimados alumnos, o buenos días. Eh, el día de hoy he querido utilizar una clase de taller para avanzar con los contenidos y para dejar las clases de taller, perdón, clases de taller que queden pendientes para el tiempo que estemos de vuelta con las clases, ¿ya? Para utilizar esas clases de taller para repasar contenido, hacer actividades que puedan consolidar los conocimientos, porque la materia que viene ahora es bastante densa y bastante extensa, ¿ya? Así que voy a priorizar los contenidos en estas semanas que queden de paro y después vamos a revisar los talleres para utilizarlos como repaso, como a través de actividades vamos a ir utilizando la materia, ¿ya? Lo que es primeros auxilios, por priorización curricular, solamente va a quedar en priorizado lo que es paro cardiorrespiratorio, ¿ya? La generalidad de primer auxilio no vamos a ver muy en específico ninguno de los primeros auxilios para otras ocasiones especiales, como lo que vimos anteriormente. Eso sí, Hemlis, por ejemplo, me interesa, ¿ya? Porque puede ser una causa de paro respiratorio, ya precisamente en niños. Así que hay que revisar ese contenido. Ya, el día de hoy vamos a comenzar con la unidad última de este módulo, o sea, perdón, de este curso, que es la unidad 3. Bueno, voy a compartir acá en grande para que se vea bien. Hoy día vamos a revisar las vías de administración de medicamentos, los medicamentos profilácticos en pacientes hospitalizados y inhaladores farmacocinética, farmacodinámica. O sea, hoy día sí que yo creo que vamos a tener estos contenidos, así que revisen bien la clase. Primero que todo, revisar qué significa administración de fármacos, ¿ya? Y la administración de fármacos no es otra cosa que el procedimiento mediante el cual un fármaco es proporcionado por el personal de salud calificado al paciente por vías de administración, según indicación médica escrita, y que debe ser debidamente informado y registrado. ¿Ya? Vamos a revisar algunos conceptos para que no se nos olviden. También hay que tener en cuenta el concepto de fármacos dinámicos, ¿ya? Que yo creo que deben haberlo visto en alguna de sus clases, no sé si tendrán farmacología o algún ramo anexo, pero la farmacodinámica es la rama de la farmacología que estudia la acción de los medicamentos y sus efectos en el organismo vivo, ¿ya? Esto incluye el efecto terapéutico, los efectos secundarios, centros de actividad, que quiere decir en dónde actúa el medicamento, ¿cierto? ¿Cuál es el órgano oral? Y los mecanismos de acción. Y la farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia los procesos a los cuales el fármaco es sometido a través de su paso por el organismo, ¿ya? Es decir, trata de velocidad que sucede con un fármaco desde el momento en el que se administra hasta que se elimina, ya hasta que se excreta. Entonces, aquí ¿qué va a incluir? Va a incluir la absorción, la biodisponibilidad del medicamento en el organismo, la distribución de este, el metabolismo y la excreción. Excreción le puse ahí, pero es excreción. Siempre que revisemos siempre que administremos un fármaco, debemos tener en cuenta, primero que todo, los cinco correctos, ¿ya? En enfermería, ustedes si tienen alguna amiga enfermera o algo, les podrán hablar de esto. Para ella es muy importante, una ley fundamental, la de los cinco correctos. Y acá se refiere especialmente a que debe ser el medicamento correcto, la vía de administración correcta, el paciente correcto, la dosis correcta y la hora correcta, ¿ya? O sea, piensen, por ejemplo, si hay un fallo en qué medicamento se está administrando, pueden ocurrir cosas muy complicadas, ¿ya? Siempre revisar el medicamento que estamos administrando, la vía de administración que vamos a ver en esta clase, el paciente, siempre comprobar el paciente, ¿ya? Uno de los problemas que pueden ocurrir es que cuando cambian de cama a un paciente, o cuando el paciente no ha sido identificado, o a veces damos por hecho que el paciente que está ahí es el correcto, y pueden ocurrir errores y administrarle fármacos que no le corresponden a cada paciente. Eso es un error grave. La dosis y la hora, ¿ya? Además de eso,
después se agregó el concepto de los 7 correctos. Y ahí, además de los 5 que ya teníamos, tenemos también el registro correcto. Es decir, si un medicamento no es debidamente registrado en una hoja, que va a ser la hoja de enfermería, la ficha clínica, lo que sea, después alguien podría llegar, ¿cierto? Y pensar que no se administró el medicamento y volver a administrarlo, o en caso de cualquier cosa, no va a quedar un registro de este, eso es peligroso, ¿ya? Por ejemplo, en vacunas hay un registro que es nacional. Entonces, para evitar que la gente se ponga 2 veces una vacuna, que no le corresponde 2 veces, por supuesto, se tiene un registro único, y ese registro se llama RNA, por ejemplo. Y la razón correcta, es decir, que ojalá que el medicamento que se está administrando sea para lo que se está utilizando. ¿Ya? O sea, es responsabilidad de cada uno revisar que lo que está administrando, más allá de que la orden médica lo diga, corresponda al medicamento correcto para la persona. Finalmente, se terminó hablando de que hay 10 correctos, ya que además de los 7 que teníamos, es importante que cada uno, si usted mismo prepara al paciente, que administre usted mismo el medicamento. ¿Por qué? Porque a la vez esto va a implicar que la responsabilidad de esta administración es de cada uno. ¿Ya? Las enfermeras siempre lo hacen, pero es muy importante que los kinesiólogos también se hagan responsables en la administración de fármacos que nos corresponden a nosotros. Principalmente, los que vamos a ver hoy día son los fármacos inhalatorios, ¿ya? Que son los que principalmente se utilizan en kinesiología. Entonces, siempre tener en cuenta, a la hora de administrar un fármaco, primero revisar la prescripción. ¿Ya? Esa va a estar definida generalmente por un médico, o en algunos casos, como les dije con los puntos anteriores, el kinesiólogo también se puede hacer cargo de revisar las dosis y ver que estas sean las correctas. ¿Ya? En mi experiencia, por lo menos, me ha pasado muchas veces que la prescripción puede ser que no sea la ideal, o que pueda tener alguna contraindicación incluso con lo que el paciente le corresponde. Entonces, en esos casos tenemos que conversar con el equipo y proponer quizá cuál sería la dosis, la vía o lo que sea eh, que corresponde para ese paciente. ¿Ya? Después de eso comprobamos el nombre del paciente, siempre preguntarle o comprobarlo a través de su cédula de identidad. ¿Ya? Después, o algún otro mecanismo que nos permita. Después la fecha de vencimiento del medicamento. Por favor, chiquillos, cuando hagan controles crónicos, IRA o ERA, revisen los inhaladores de los pacientes. ¿Ya? Saquen del inhalador perdón, de su envase del inhalador, ábralo, eh, vean la cápsula del inhalador y vean la fecha de vencimiento. Siempre hay que revisarlo. Si viene un paciente por un control y ustedes quieren revisar su medicación en general, o se dan cuenta que el paciente está, además de descompensado de su asma o de su época, está hipertenso, está con algún otro parámetro clínico en mal estado, y quieren ver si está tomándose sus medicamentos por la presión, por ejemplo, siempre revisen la fecha de vencimiento de estos. ¿Ya? Después viene el nombre del medicamento, siempre comprobarlo. ¿Ya? Hay dos nombres: el nombre real del medicamento, ¿cierto? El nombre del compuesto que tiene, y el nombre comercial. Después revisar la dosis que se está administrando, ¿ya? Que sea correspondiente y al estado del paciente, ¿cierto? La vía de administración correcta, la hora y la frecuencia en la que corresponde. Si están en atención primaria, se van a dar cuenta que al paciente le dejan, por ejemplo, sus medicamentos crónicos cada 8, cada 12, cada 6, una cada 24. Entonces, eso tienen que verlo y favorecer que el paciente se haga cargo de tomarse como corresponde, ¿ya? Y en caso de que sea hospitalario, en esos casos uno tiene que ir y administrar el fármaco, ¿ya? Entonces, revisar muy bien en la ficha cuál es la prescripción que tiene el paciente y hacerlo en esa prescripción. Y después anotar todo eso en la tarjeta de medicamento, que hizo debe coincidir con la realidad. Entonces, ahí están de nuevo los 10 correctos, para que lo revisen después. La vía de administración puede ser de distinto tipo, ¿ya? No voy a referirme a cada una de ellas, que sería un despropósito, pero tenemos que tener en cuenta que está la vía oral, por ejemplo. Vamos a ver sus características
fundamentales, la sublingual y la tópica. ¿Ya? La tópica se divide en tres tipos diferentes. Ya la más conocida, cuando uno habla de solución tópica, por ejemplo, es la dérmica. ¿Ya? Pero acá también se incluye en esta clasificación, por lo menos, las instigaciones e irrigaciones y la vía inhalatoria. ¿Ya? La vía inhalatoria es la que nosotros vamos a ver más en profundidad en los siguientes tres cursos que vamos a tener. ¿Ya? Dentro de las instigaciones y irrigaciones tenemos la óptica, la nasal, la ocular, la rectal y la vaginal. ¿Ya? De acá es importante que ustedes conozcan muy bien, por ejemplo, la nasal. ¿Ya? Los pacientes que tienen rinitis alérgica, que van a coincidir en gran parte con los pacientes que son de asma atópica principalmente, van a darse cuenta que muchos de ellos van a requerir, además de uso de antihistamínicos, el uso de algún corticoide inhalatorio por vía nasal, ¿ya? Como por ejemplo la mometasona. Eso les va a ayudar a disminuir su inflamación por rinitis alérgica y va a mejorar su calidad de vida. En el caso de la vía parenteral, vamos a tener la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular y la intravenosa. Ya estos son los que son administrados por inyección, para que ustedes lo sepan. ¿Ya? Y ahí va a depender de a qué tejido va a llegar el nombre que recibe esta inyección. Entonces, como característica de las principales vías de administración que deben conocer, dentro del oral, por ejemplo, tenemos que obviamente tomar medicamentos orales es más barato, es fácil, ¿cierto? Siempre y cuando el paciente pueda deglutir o no tenga problemas de deglución, de vómito o no esté inconsciente, la vía oral va a ser bastante buena, ¿ya? Requiere voluntad si el paciente no quiere tomarse los medicamentos, no se los va a tomar. Requiere que tenga tolerancia gástrica a estos fármacos. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la vía oral tiene un filtro importante que es el hecho de que pasa por los jugos gástricos y eso puede inactivar algunos fármacos. También el hecho de que llegue a mucosa gástrica puede generar irritación o puede generar algunos efectos locales que sean indeseables. ¿Ya? Así que tiene algunas cosas y además que el metabolismo hepático que tiene es bastante importante. ¿Ya? Lo otro es el hecho de que perdón, el medicamento, la vía de administración de fármacos sublingual, en la cual pasa directamente la vena cava. ¿Ya? Y por ejemplo tenemos algunos fármacos que son para el tratamiento agudo de los infartos. Si uno aplica una aspirina, por ejemplo, a un paciente que está teniendo un infarto por vía sublingual, puede generar algunas modificaciones, pero hay otros medicamentos más potentes como los vasodilatadores que le van a ayudar. Entonces ahí va a pasar a vía vena cava inferior, o sea, vena cava superior, perdón, inmediatamente, y va a llegar mucho más rápido al corazón, en este caso. Elude el filtro hepático y gástrico, y el efecto es rápido e intenso, ¿ya? ¿Cuál sería, por ejemplo, uno de los problemas? Que a veces los medicamentos tienen mal sabor, y claramente por dejarlo por vía sublingual vamos a sentir ese sabor desagradable, ¿ya? Eso sería como una de las contraindicaciones, o más de contraindicación como uno de los problemas de la vía sublingual, ¿ya? Pero más allá de eso, bueno, el hecho de que sea rápido también, se pasa que llegue muy rápido quizá al lugar donde va dirigido, eso podría, y siempre un medicamento que tiene efecto rápido, va a ser más complicado tratar sus efectos adversos por manifestarse de forma muy súbita, ¿ya? La vía atópica, que tiene pues, que es a través de piel, ¿ya? La clásica, ¿cierto? La clásica dérmica, o mucosas, ¿ya? Y en las mucosas tenemos todas las que le nombré recién, ¿ya? Dentro de las mucosas, por ejemplo, tenemos las mucosas del sistema respiratorio, todas las que están en la vía aérea de conducción, en la vía aérea de intercambio, todas esas mucosas van a ser estimuladas por estos fármacos. Y la parenteral, que tiene una acción rápida, ¿cierto? Como les decía adelante, por el hecho de que sea rápida, a veces cuando hay reacción adversa al medicamento, el efecto puede ser muy intenso y puede ser grave, ¿ya? Ese es uno de los problemas grandes, importantes. En el caso de la intradérmica, ¿cuál es una de las gracias que tiene? Que permite la liberación prolongada del fármaco. O sea, se queda en el tejido un rato y se va liberando de a poco. Y permite mayor exactitud, ¿ya?
¿Por qué mayor exactitud? Porque al llegar directamente, en especial lo que es la intravenosa, al llegar directamente al torrente sanguíneo, se puede hacer mucho mejor los cálculos de la dosis que finalmente va a llegar ahí a la sangre, que finalmente va a llegar a los sitios de acción. Por ejemplo, cuando tomamos medicamentos orales, el metabolismo de estos medicamentos son variables entre individuos. Entonces, la cantidad de medicamentos que va a llegar a la sangre va a ser diferente en todas las personas, lo que va a ser más difícil el cálculo de este y el saber realmente cuánto va a incidir en el órgano blanco que queremos llegar. Para recordar ahí lo que es la vía parenteral, ¿cierto? Que la vía parenteral va a depender de la técnica de punción que ocupen, ¿ya? Y al tejido que van a llegar, por ejemplo, la intramuscular que se hace en 90 grados, va a llegar al músculo, y ahí lo que va a hacer es que va a ser liberado el fármaco al músculo y después absorbido rápidamente por el torrente sanguíneo, ya que el músculo es un órgano ricamente irrigado. En el caso del subcutáneo, es en 45 grados, ¿cierto? Va a llegar, como lo dice su nombre, el tejido subcutáneo. Como les decía, acá los medicamentos tienen la gracia que se liberan en forma más prolongada, o podrían llegar a liberar de forma prolongada, como tenemos el caso de esta insulina, ¿cierto? eh, la intradérmica que va a ir directamente a la piel y el intravenoso, ya que va a ir tratando de buscar, como lo dice su nombre, una vena, ¿ya? Y dentro del intravenoso te vamos a tener que en el entorno hospitalario, principalmente, van a haber tres formas de administrarlo. Una de ellas es la infusión continua, ya que ustedes pueden verlo en las BIC, ¿cierto? Bombas de infusión continua, la cual un medicamento está constantemente siendo administrado, ¿ya? A diferencia de lo que es la infusión discontinua intermitente, ¿ya? Donde tiene que ver con la estabilidad del medicamento y la duración de este y su efecto. Entonces, cada cierto rato se va a ir volviendo a administrar el medicamento, se programa. Cuando hay cosas más modernas, se puede programar incluso en la máquina. Y en bolo, que es la administración del medicamento eh, en una sola aplicación. Que tenemos que tener en cuenta siempre, acá hay un contraste entre el tiempo y la concentración en sangre de las distintas vías de administración. Por ejemplo, la intravenosa va a tener su mayor efecto y un efecto muy potente, ¿cierto? Al principio, acompañado de una gran concentración. Entonces, el efecto va a ir bajando en, 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 a lo largo del tiempo. La intramuscular es un poco más lento, ¿cierto? El efecto, pero va a tener también un pico importante, quiere decir que vamos a conocer bien la respuesta del fármaco y va a ser relativamente rápido, ¿ya? Va a llegar rápidamente al pico. La oral, como ustedes verán, está bastante más aplanada la curva de concentración en el tiempo, y la rectal es la peor de todas en las cuatro que vemos ahí. Entonces, por ejemplo, en los paracetamol para niños pequeños, que se ocupaban bastante por pensar que podían ser mejores, hoy en día se sabe que a no ser que el paciente tenga muchas náuseas, por ejemplo, y no tolere el medicamento oral, eh, esa sería como la única indicación para que ocupen vía rectal, pero si es que el paciente puede tragar un paracetamol, ya sea en gotitas o en pastillas de niño, lo mejor es que lo tome de vía oral, ¿ya? Y es mucho más cómodo también. En el caso de lo que habla de concentración plasmática, esto es con respecto a todos los fármacos, chiquillos. Todos los fármacos van a funcionar más o menos parecido. La curva de la derecha nos muestra la concentración plasmática, igual que la otra, y el tiempo, ¿ya? Y los fármacos generalmente tienen lo que se llama un periodo de latencia, ¿ya? El periodo de latencia es el tiempo que se demora en hacer efectos fármacos. O sea, piensen en el salbutamol, ¿cierto? El salbutamol tiene su efecto después de algunos minutos, va a comenzar a presentar los primeros efectos farmacológicos, ¿ya? O sea, no es completamente inmediato, pero sí es rápido, ¿ya? A los 10, bueno, depende. A los 2 minutos ya va a haber algún efecto, a los 5 ya se va a hacer un poco mayor, y a los 10 ya va a tener un efecto notable, ¿ya? Y el mayor efecto del salbutamol va a ocurrir dentro de los primeros minutos. Después se va a mantener durante algunas horas, ¿ya? Entonces, el efecto máximo es el que vemos, obviamente, en el pic de la curva, y ese efecto después de llegar a su pic, va a tener una meseta y va a caer.
ahí es importante la dosis, ¿ya? O sea, es decir, mientras mayor la dosis, más va a aumentar la concentración plasmática, pero hay un punto en el cual la concentración plasmática llega a un pic de eficiencia farmacológica, ya sea el efecto necesario, o sea, la cantidad de fármaco necesario para generar el máximo efecto es uno, pero si después seguimos más allá de ese máximo efecto causado por el fármaco, solamente vamos a encontrar un aumento de la toxicidad del fármaco, pero no un aumento de la acción farmacológica, ¿ya? Entonces, en esta curva igual podemos ver la concentración mínima tóxica, que va a estar generalmente un poco por sobre con la concentración plasmática del fármaco que se usa generalmente en personas, y esta es variable, ¿ya? A veces se puede conseguir el efecto farmacológico máximo mucho antes de la concentración tóxica, y otras veces podemos estar muy cerca o incluso en la concentración tóxica, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Por ejemplo, hay fármacos que tienen eh, un efecto farmacológico que aumenta a pesar de llegar a esa concentración tóxica, por ejemplo, como los opioides, ¿ya? Y en la línea de abajo, ¿cierto? Dice concentración mínima efectiva. Es la misma concentración que tiene que tener en sangre el fármaco para que haga efecto como se quiere, ¿ya? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta siempre con la administración de fármacos son las reacciones adversas a medicamentos. Y esto que no se lo olvide, porque, por ejemplo, como les decía otra vez, yo soy encargado de calidad allá donde trabajo, y una de las cosas que se mide por acreditación siempre es tener un protocolo de notificación de reacción adversa a medicamentos. Extrañamente, no se hace muy seguido, ¿ya? Y eso puede ser complicado, ¿por qué? Porque los medicamentos pueden generar con una frecuencia importante reacciones adversas, en especial los medicamentos, por ejemplo, de hospital. Los de hospital, algunos son bien poderosos y tienen efectos tóxicos muy frecuentes, ¿ya? Entonces, las reacciones adversas son de cada día, pero los medicamentos que se entregan en carácter de atención primaria, por ejemplo, como, no sé, vos piensen en medicamentos controlados, eh, donde pueden estar ciertos benzodiazepina, ¿cierto? O opioides como el tramadol, se entrega para la lactosis. Son medicamentos que frecuentemente pueden generar reacciones adversas. ¿Cómo se define reacción adversa? Es una reacción nociva y no intencionada que se produce a dosis utilizadas normalmente en un ser humano. ¿Ya? Es decir, no es el hecho de que alguien haya tomado una dosis mayor, por ejemplo, y se haya intoxicado con esa dosis, o de que el médico se haya equivocado en la dosis que prescribió. Se trata de que el paciente consumiera la dosis que le correspondía y aún así el medicamento le hizo mal. Entonces, eso es una reacción adversa. Ya, todos pueden reportar, el kinesiólogo también puede reportar, y por favor, chiquillos, si ustedes ven un paciente que les produce reacciones adversas, por ejemplo, una terapia inhalatoria o algún otro fármaco que se han dado cuenta, o al menos tienen la sospecha, tienen que hacérselo saber generalmente a la químico farmacéutico o al químico farmacéutico del centro donde trabaja. Las graves deben ser reportadas antes de 72 horas y las leves antes de 30 días. Hoy en día esto es a través de una plataforma del Ministerio de Salud, donde se asentó la notificación de reacción adversa a medicamentos. Ahora vamos con la segunda parte de la clase, que habla de medicamentos profilácticos en pacientes hospitalizados, ¿ya? Y bueno, en realidad hay una gran serie de medicamentos profilácticos y de situaciones en las cuales se puede hacer profilaxia, ¿ya? Ustedes sabrán que la profilaxia es la forma en la cual se quieren prevenir o evitar complicaciones en la atención. Por ejemplo, la profilaxia farmacológica va a buscar, ¿cierto?, evitar la presentación de complicaciones, ya generalmente asociada esta al reposo prolongado y la exposición a agentes infecciosos u otras condiciones. Aquí, pues, las más frecuentes, no son todas, pero las más frecuentes, siendo, obviamente, y lo más conocido, los medicamentos utilizados para evitar las complicaciones del reposo prolongado. Y acá tenemos los medicamentos antitrombóticos. En el caso de la infección, obviamente, los antibióticos profilácticos
Y para evitar las úlceras por estrés, los protectores de la mucosa gástrica. ¿Ya? También tenemos otros por condiciones específicas, por ejemplo, por cirugía. ¿Ya? Ahí donde generalmente se ocupan harto los medicamentos como antibióticos, justamente, para evitar infecciones específicas ante el riesgo quirúrgico, por ejemplo. Los fármacos antitrombóticos aquí van a ir abocados principalmente al evitar la formación de trombos en la extremidad inferior, ¿ya? Debido a que los vasos sanguíneos de la extremidad inferior son más pequeños, ¿ya? Y están constantemente expuestos al riesgo de que cualquier migración de émbolo o formación de trombo lo obstruya. Siempre hay que tener en cuenta que este es un riesgo inherente, ¿ya? ¿Y cuál es el problema con esto? Obviamente se puede generar una trombosis venosa profunda, ya que es una complicación grave y frecuente en pacientes hospitalizados, y particularmente en pacientes admitidos en las UCI, ¿ya? O en la OPC, en realidad, cualquier unidad de cuidado ya mayores, UTI, UCI, van a tener al paciente generalmente más con un reposo prolongado, ya van a generar muchas veces cuando están con sedación, es aún mayor este efecto. Los pacientes también que han tenido traumatismos importantes pueden hacer embolobrazo, ya entonces en todos estos casos tienen un gran riesgo de generar un trombo en la extremidad inferior, en este caso en las venas de la extremidad inferior, generando una trombosis venosa profunda. ¿Ya? ¿Cuáles son las manifestaciones agudas de esta? O sea, agudamente se va a mostrar como una diferencia en la coloración y el tamaño, ¿cierto? Y además de la presencia de dolor, generalmente en la extremidad. ¿Ya? Ustedes sabrán, y lo habrán visto en otro ramo, que, por ejemplo, el signo de Ohm y el signo de Over son los que se utilizan para pesquisar eh, la presencia de una TDP. ¿Ya? También la observación es fundamental. Siempre, siempre, chiquillos, cuando hagan examen físico, no olviden mirar las extremidades inferiores y ver si es que existe una asimetría entre ambas extremidades. Un aumento de volumen, un aumento de temperatura y un dolor en la región posterior de la pierna que aumenta, por ejemplo, al generar una dorsiflexión pasiva del tobillo. ¿Ya? Cualquiera de esos casos, el paciente puede estar mirando, cursando con un trombo en la extremidad, y en esos casos, cuando el paciente está con una trombosis venosa profunda, no lo pueden movilizar, ¿ya? Porque si lo movilizan y el trombo llega a moverse, esta migración podría llegar a otros órganos donde pueden producirse daños importantes, ¿ya? El más frecuente de ellos, como le puse ahí en la imagen, la migración del trombo, ¿cierto? La manifestación aguda más frecuente, y puede ocurrir una trombosis venosa profunda, perdón, un tromboembolismo pulmonar, ¿ya? Es decir, el trombo llega hasta las arterias que van a dar irrigación al pulmón y generen una pérdida de la función del pulmón y un daño importante en la función respiratoria. ¿Ya? Dentro de las manifestaciones crónicas de la trombosis venosa profunda tenemos los síndromes posflebíticos, donde las personas eh, pierden funcionalidad, tienen después dolor residual importante, ¿ya? Eso genera ausentismo laboral, genera pérdida de la calidad de vida, genera discapacidad, por ejemplo. Entonces, siempre, chicos, evitar lo que es los trombos, ¿cierto? Hay formas farmacológicas y no farmacológicas de prevenirlo. Ustedes conocen muy bien ya las medidas no farmacológicas como la abolición de extremidades, ¿cierto? La deambulación precoz, eh, los vendajes compresivos, ¿cierto? O las medias compresivas. Todas esas cosas van a evitar, ¿cierto? En parte importante que ocurra esto, pero a pesar de ello, es muy importante también complementarlo con el tratamiento farmacológico adecuado, ¿ya? Antiguamente se utilizaba de forma profiláctica la minidosis de heparina no fraccionada, ¿ya? Dosis de 5.000 unidades internacionales por vía subcutánea cada 8 a 12 horas. ¿Y cuál era la función de esta? Inhibía la acción de los factores 2 y 5 y 10, perdón, a través de la antitrombina 3. Es decir, afectaba indistintamente a estos factores, lo que producía también como contraindicación o como riesgo el tema del sangrado, ¿ya? Y es 3 a 5 veces
o sea, genera 3 a 5 veces menos incidencia de la formación de trombos. O sea, es decir, su efecto farmacológico es ampliamente demostrado y es potente. Ahora, con respecto a la evolución de este fármaco, con el tiempo se comenzaron a utilizar heparinas de bajo peso molecular y estas son también más cómodas, usan dosis única diaria de 2.000 a 6.000 unidades internacionales, antifactor eh, factor X activado, ¿cierto? Y menor acción contra el factor 2. Ya como les decía antes, el problema de la activación de factor 2 de coagulación es que va a generar no solamente disminución de la coagulación o de la formación de trombos, ¿cierto? Sino que va a generar también una alteración de la coagulación en los procesos, por ejemplo, de heridas. Ya va a generar que bueno, sangrado mucho más fácilmente. Las jeringuillas vienen precargadas, lo que hace que, por ejemplo, cuando un paciente queda con tratamiento domiciliario de heparina, van a poder administrarlo de forma fácil, ya que la jeringuilla viene lista. Y en todos los casos, siempre va a ser costo efectivo utilizarlo. Es decir, vamos a gastar menos plata al final porque el paciente va a tener menos complicaciones, eso va a generar un ahorro de recursos y al mismo tiempo va a generar también un ahorro de sufrimiento, un ahorro de horas hombre, un ahorro de muchas cosas. Entonces, entre gastar y no gastar en heparina, mejor comprar heparina. Ahora, una de las discusiones que siempre va a haber es el hecho de que los estudios que hay sobre el tratamiento antitrombótico, si bien son todos concluyentes, la mayor parte de ellos han sido hechos por las farmacéuticas que lo venden. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. eh, Siempre utilizar lo que la guía clínica recomienda. La profilaxis antibiótica, aquí no me voy a referir en especial a cada tipo de profilaxis antibiótica que existe porque son muchas, ¿ya? Y no sería un despropósito que los conozcan todos, pero tienen que saber que en ciertos casos vamos a tener dos tipos de profilaxis antibiótica, ¿ya? Uno de ellos es la quirúrgica, que generalmente se utilizan antibióticos de amplio espectro, pero que no son muy efectivos para algún agente etiológico en específico. Y la médica, que va a tratar de ir solamente sobre uno, ¿ya? Sobre un agente etiológico. Y esos se ocupan generalmente en un individuo que puede estar en contacto con algún factor de riesgo, ¿cierto? O que potencialmente se llegase a contagiar, ¿ya? Entonces, la profilaxis antibiótica se va a utilizar para prevenir que esa persona desarrolle una enfermedad producto de algún agente biológico específico o inespecífico. En la médica, especialmente de un agente específico, ¿ya? ¿Y cuál es la idea? De que esto sea costo-beneficio, ¿ya? O sea, no es cosa de llegar y darle antibiótico a todos los pacientes para evitar que se contagien, ¿no? Tiene que ser lo más dirigido posible para evitar el sobreuso de antibióticos. Para eso hay guías clínicas al respecto que los médicos deben manejar. ¿Ya? ¿En qué casos se ocupa, por ejemplo? Tuberculosis, enfermedad reumática, meningitis, meningocócica, infección urinaria. ¿Ya? Ahí ojo, chicos, porque la infección por catéter urinario es una de las infecciones más frecuentes que hay. ¿Ya? Y en los servicios de protección tienen que estar muy atentos a a cualquier manifestación de una infección urinaria. ¿Ya? Generalmente las enfermedades se ocupan de eso, pero ustedes tienen que saber referir al resto de los profesionales en caso de que aparezca. ¿Sí? Y bueno, es difícil la profilaxis antibiótica porque son varios agentes etiológicos los que pueden aparecer y también tiene que tener en cuenta que ojalá siempre utilizar antibióticos sobre los cuales el paciente no tenga resistencia. Y ahí, y que el agente etiológico también eh, sea sensible al antibiótico que se está ocupando. También otro de los cuadros que frecuentemente aparece de forma principal en la unidad de cuidados críticos, ¿cierto? O de paciente crítico, son las úlceras por estrés. Ya las úlceras por estrés son las que también se conocen como gastritis hemorrágica, ulceración por estrés, erosiones por estrés, gastritis por estrés, daño de la mucosa de manera difusa o gastritis erosiva, ¿ya? Es decir, tener una úlcera eh, a nivel estomacal.
eso, y generalmente aparecen en pacientes que han tenido shock, que han tenido historial de traumatismo importante, que están cursando con alguna enfermedad, una sepsis, por ejemplo, y ellos van a tener mucho mayor riesgo de generar este síndrome, esta úlcera por estrés. Entonces, ahí se ocupan fármacos para prevenir eso. Ya tenemos que, por ejemplo, cuando se va a considerar que hay profilaxis de úlcera por estrés, cuando hay 2 o más dosis de antagonistas de receptores de histamina H2, cuando hay, eh, se utilizan ciertos tipos de antiácidos, sucralfato, análogo de las prostaglandinas, e inhibidores de la bomba glucosa. Y aquí tenemos los medicamentos más utilizados, ¿ya? Como por ejemplo inhibidores de la acidez gástrica, tenemos los grupos farmacológicos antiácidos, y ahí tenemos el bicarbonato sódico, el carbonato cálcico, el óxido de aluminio, el óxido de magnesio, el almagato, el dialuminio disilicato magnésico y el magaldato. Eh, por si acaso, las sales de los sal disfrute, todas esas cosas que son como antióxidos, no tienen un real efecto antiácido, ningún ha sido comprobado, por ejemplo, así que si ustedes consumen eso para evitar su acidez, tienen que tener en cuenta que no sirve. Sirve mucho más tomar bicarbonato sódico, obviamente en dosis recomendada, no cualquier cosa. Los inhibidores de la secreción de ácido gástrico, y esto sí que se juegan mucho. ¿Ya? Eso tienen que conocerlo y van a encontrarlo muy seguido en las fichas de los pacientes que ustedes vean en los hospitales. Los antagonistas de los receptores H2, ¿cierto? Los de histamina, tenemos la ranitidina y la famotidina. Incluso también se ocupan en pacientes que toman muchos medicamentos y que tienen alto riesgo de generar úlceras gástricas secundarias a este hecho. Se les puede dejar como medicamento ambulatorio, ¿ya? Y los inhibidores de la HK-TPasa, que tenemos el omeprazol, muy frecuente, ¿cierto? El omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol y todos sus derivados. Eh, Aquí, ojo que lo que se recomienda generalmente es que los pacientes utilicen estos fármacos, principalmente durante su estadía en unidades en hospitalización, ¿ya? Y que después de eso debería ser reevaluado por el médico de atención primaria para reducirlo o para eliminarlo, ¿ya? Porque no está exento de riesgo. ¿Cuál es la función de estos fármacos, por ejemplo? Como lo dice su nombre, inhiben la secreción o la formación en realidad de ácido clorhídrico a nivel estomacal, ¿ya? Que lo hacen por mecanismos de disminución de la acción, ¿cierto? Porque tienen un sitio de unión que va a reducir la secreción de este, o porque van a ser competitivos, ¿ya? Así que tienen que siempre tener en cuenta que lo que hace esto es reducir la acidez gástrica. Y el efecto antisecretorio y efecto protector de sobre la mucosa gastroduodenal, tenemos los citoprotectores, y acá está el misoprostol, el acexamato de zinc, el sucralfato y la carbenoxamol. Ya sales y junto con la vital también se pueden ocupar. Así que con respecto a la profilaxis de los medicamentos, ¿cierto? Tenemos que son los más importantes, o los más utilizados al menos, que tienen que conocer para que cuando lleguen a su internado, cuando lo vean en la ficha clínica, no les parezca algo tan extraño. Con respecto a las definiciones de lo que viene ahora, tenemos la definición de inhaloterapia, que es lo que se refiere a la administración de fármacos por vía inhalatoria, ¿ya? La aerosolterapia, que es la suspensión de partículas sólidas o líquidas en un gas, y la broncodilatación, que es uno de los efectos generados por los fármacos con esta función. Ya es decir que eh, son conceptos similares entre sí, pero no son iguales. Ya vamos a ver esto en más detalle en la siguiente clase, que habla de las características de lo que es un aerosol, ¿cierto? Que va a hablar de la estabilidad de la partícula, la penetración y el depósito de la partícula. Esos son los tres ejes fundamentales de la aerosol terapia, ¿ya? Y dentro de la estabilidad vamos a tener la concentración, la humedad ambiental, el diámetro de la masa media y la carga electrostática de la partícula. O sea, generalmente se tiene en cuenta, y ustedes van a encontrar en la literatura solamente los tres primeros aspectos de la estabilidad, que son la concentración del fármaco, es decir, cuánto fármaco hay, la humedad ambiental
que va a ser tanto la humedad relativa como la humedad absoluta, y el diámetro de masa media, ya que es el diámetro de la partícula que divide la mitad de las partículas que tienen mayor, la que tienen menor masa dentro de una nube de aerosol. Y la carga electrostática obviamente va a depender del recipiente o del contenedor donde, donde van pasando, ¿cierto? Las partículas del gas. Ya, aquí tenemos la división de las partículas, ¿cierto? En grandes, medianas y pequeñas. Las partículas grandes que van a quedar en su mayoría por impactación inercial en la vía aérea superior. Ya aquí tenemos partículas de 10 a 15 micrómetros. Las partículas medianas que van a caer principalmente van a quedar en la vía aérea media, ¿cierto? Generalmente vía aérea de conducción, entre los 5 y los 10 micrómetros, ¿cierto? En las primeras 6 generaciones del árbol taquibronquial, ¿ya? Y las partículas pequeñas van a medir entre 1 y 5 micrómetros y van a llegar a las últimas 5 o 6 generaciones del árbol taquibronquial. Y aquí tienen que tener en cuenta, chicos, que algunas de esas partículas que son muy pequeñas, bajo 1 micrómetro, generalmente van a tender a difundir. Y eso quiere decir que van a entrar y van a salir como si nada de la bronquial porque son tan pequeñas que no son afectadas por nada. Aquí tenemos la explicación de lo que es la impactación, ¿cierto? La impactación es que, imagínense que en línea recta va una partícula, se encuentra con la división del bronquio y ¡pah! Queda ahí. Ya eso es la impactación inercial. Ya, ahora la partícula que es un poco más pequeña, ¿cierto? Que tiene entre 5 y 10, eh, va a, va a caer por sedimentación gravitacional, es decir, la gravedad va a llevarlo a las paredes del bronquio y finalmente la partícula más pequeña va a tender a difundir, ya que se va a trasladar dentro como si nada. En la imagen donde estoy yo salgo los ojos cerrados, sí, pero esto es una educación que estamos haciendo en un colegio, enseñándole cómo utilizar los inhaladores a los profesores y a los apoderados, donde eh, que le decíamos nosotros, ¿cierto? Que hay factores importantes como la técnica, ¿cierto? Y la coordinación del uso en este caso, del broncodilatador, ¿cierto? Con la respiración y cómo utilizar adecuadamente la aerocámara. Eso lo vamos a ver en la clase subsiguiente cuando hablemos de inhaladores, que es una materia bien interesante y que tienen que conocer muy bien. Y entonces aquí, para factores que alteran la entrega del aerosol, la coordinación con el dispositivo, el patrón respiratorio, el adecuado flujo inspiratorio, la frecuencia respiratoria, el volumen corriente del paciente, la pausa inspiratoria que haga, la composición del gas, la presión positiva en la vía aérea, la adherencia al tratamiento y la comprensión de la técnica. Ya, eso lo vamos a ver más en profundidad después. Con respecto a la vía inhalatoria, esto sí lo vamos a ver de forma más profunda. Este es, como estamos hablando de las distintas vías de administración de fármacos, ¿cierto? Que hablamos delante, una de las vías que nosotros vamos a elegir para administrar fármacos que tienen que tener una acción en el tracto respiratorio, ¿cierto? Va a ser la vía inhalatoria, obviamente, ya donde la acción directa sobre el órgano blanco va a ser la más eficiente de todos los otros mecanismos, ¿ya? Más que la parenteral, más que la oral. Ya, la acción es rápida, ya, o sea, en algunos casos, como yo les decía, 5 o 10 minutos ya está haciendo efecto, por ejemplo, un salbutamol en la musculatura lisa del bronquio, ya, y en el clínex mucociliar. Las dosis menores, o sea, quiere decir que se necesitan menores dosis para generar el mismo efecto farmacológico, ya, sin los efectos secundarios. Ustedes saben que el área total, ¿cierto?, del aparato respiratorio, si nosotros dividiéramos todos los alveolos y los bronquios que hay, ¿cierto?, sería del tamaño de una cancha de fútbol. Eh, y la superficie es amplia, ya tiene harto por donde absorberse, ya tanto las partículas medianas como las pequeñas. Y en la mínima exposición sistémica, ya, y si usamos la técnica de forma adecuada, es aún menor, ya, o sea,
se piensa que solamente el 10% sí del fármaco va a llegar a su órgano blanco, que en este caso serían como los bronquios, ¿cierto? Pero gran parte va a quedar por impactación en la vía aérea superior, pero aún así sigue siendo mucho mejor que hacerlo de otra forma, ¿ya? Y es relativamente cómodo. O sea, mejor aspirar algo, ¿cierto?, que inyectarse o que usar otra vía. Aquí está la diferencia en el cambio en el BEF1 con tres diferentes días de administración de terbutulina. Ya esto es un blanco dilatado. Ya, como ustedes podrán observar, ¿cierto? La línea negra continua, la gruesa es vía subcutánea, o sea, la línea continua delgada es la vía oral, que es un poco mejor que la subcutánea, pero claramente la vía inhalatoria es mucho mejor. Genera mucho mejores cambios en el BEF1 en el menor tiempo y al mismo tiempo se mantiene durante más tiempo también en el órgano blanco. Y así, y por ende genera el mismo efecto, o sea, un efecto mayor en el BEF1 durante más tiempo. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, deposición pulmonar, un número importante de factores van a afectar, ¿cierto?, en cómo actúa el fármaco, es decir, tanto el dispositivo, tenemos que ver que esté todo bien, ¿cierto?, la línea de oxígeno, el aire terapéutico tiene que estar funcionando bien, el artefacto que nosotros conectamos, ¿cierto?, la corriente, el, el- la, la man- la interfase, la mascarilla, la máquina de nebulización, todas esas cosas tienen que estar funcionando bien para que ocurra bien el fármaco, pero en realidad es como con todas las otras cosas. Depende también del gas que se utilice, es diferente hacerlo con un gas que esté más húmedo, que esté más seco, y el depósito. Ya depende de cuántos fármacos finalmente llegue a los bronquios, por ejemplo, o al pulmón en sí, de cuál va a ser el efecto. ¿Ya? Y eso va a afectar la dosis y la reproducibilidad de los efectos. O sea, si una persona se hace, utiliza el medicamento de una forma u otra, va a generar cambios significativos entre la acción farmacológica que va a tener el medicamento. ¿Cuál es la otra desventaja? En algunos va a generar problemas por la dificultad de la coordinación, pero ustedes van a ver ahí los distintos dispositivos que podemos ocupar. En algunos casos, cuando el paciente no es capaz de coordinar, quizás hay que ocupar otro dispositivo. La falta de uso correcto por parte del paciente y personal de salud, ya, o sea que el problema muchas veces, incluso los mismos profesionales, ustedes se van a dar cuenta cuando lleguen a su internado, cuando trabajen, se van a dar cuenta que muchos otros profesionales, principalmente del otro área, o incluso algunos colegas, van a tener errores en el uso de, de los eh, de la vía inhalatoria, ¿ya? De los fármacos inhalados, o de la aerosol terapia, en realidad. La variabilidad del dispositivo, ya a veces tenemos 1000 marcas de diferentes nebulizadores, 1000 marcas de inhaladores de dosis medida, de polvo seco, eh, todo hace la cosa diferente y obviamente el paciente se va a confundir. Entonces, lo importante es que ustedes puedan identificar de forma adecuada todas las posibles cosas que pueden ocurrir y de esa forma educar al equipo, educar a su usuario. Y la falta de información técnica estandarizada, ¿ya? Para eso está la guía clínicas, las orientaciones técnicas, para eso está la bibliografía, y eso vamos a poder revisarlo en los siguientes cursos que vienen. Fármacos aerosolizados, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, los broncodilatadores, los corticosteroides son los más frecuentes, pero además también vamos a tener otros medicamentos como los agentes mucolíticos, los vasodilatadores pulmonares, la terapia antimicrobiana nebulizada, que está en estudio, es algo nuevo, ¿ya? Heparina, antitombina, proteína C activada, insulina, inhalatoria de bicarbonato de sodio, sulfato de magnesio. Eh, Vamos a tener, ¿cierto?, dentro de los principales fármacos inhalatorios, que sí o sí vamos a conocer y vamos a repasar, tenemos
Tenemos los moduladores de la respuesta inflamatoria, donde vamos a encontrar tanto los glucocorticoides inhalados, los inhibidores de la liberación de histamina, los antileucotrienos y los anticuerpos monoclonales. Y dentro de los broncodilatadores vamos a tener los beta-2 adrenérgicos y de acción larga y acción corta, y los anticolinérgicos también que están en acción larga y acción corta. Los beta-adrenérgicos, estos son, van a actuar sobre el sistema nervioso simpático, ¿ya? ¿Cuál es el tema? Que, por ejemplo, a nivel de la musculatura bronquial, el sistema nervioso simpático no va a tener un rol preponderante en la contractibilidad de la musculatura lisa. ¿Ya? Sin embargo, o sea, de forma fisiológica, me refiero. Es decir, generalmente el tono muscular de estos músculos lisos, ¿cierto? Del bronquio, se regulan principalmente por el sistema nervioso parasimpático, no parasimpático, ¿ya? Sin embargo, tienen múltiples receptores beta en el músculo liso, y esos son los que se van a estimular con el salbutamol, es decir, o sea, perdón, con cualquier beta enérgico. Y ahí se van a dar cuenta que estos abundantes receptores beta 2 en el músculo liso van a generar una acción rápida y eficaz de broncodilatación, siendo los medicamentos más efectivos para generar broncodilatación en el paciente, ya sea EVO, asma o cualquier patología respiratoria que estén cursando, ¿cierto? ¿Cuál es la cantidad de, de inhalación que se requiere por fármaco, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos los de acción corta y acción larga. De acción corta, el más conocido, salbutamol, tenemos también la terbutolina y el fenoterol. ¿Ya? Inhalador presudizado, por ejemplo, de 0,1 microgramos. Polvo seco no está en la presentación. Y el tiempo del efecto, por ejemplo, acá hablamos, ¿cierto? De las propiedades de fármaco, ¿cierto? El inicio va a estar dentro de los 3-5 minutos. ¿Ya? O sea, ahí va a comenzar el efecto farmacológico. ¿Ya? El máximo efecto va a estar después de 1 hora a 1 hora y media. ¿Ya? Ahí va a tener el pic del efecto farmacológico. Y el tiempo de vida media, ¿cierto? La duración en el organismo antes de que sea excretado por vía hepática va a ser de 180 minutos a 360. ¿Ya? O sea, es corto. ¿Ya? Por eso que se llama de acción corta. ¿Ya? Es rápido, pero dura poco. Lo mismo con la terbutalina y el fenoterol, ¿cierto? Que ahí lo dejo la tabla para que lo revisen. Lo vamos a ver también más a fondo en la clase que veamos de inhaladores de dosis media. Y los de acción larga, donde tenemos el formoterol y el salmeterol. Ya este último es el más utilizado en la atención pública hoy en día en Chile, que también lo encontramos unido a lo que vamos a ver después, que son los glucocorticoides, ya para el tratamiento ya sea del asma y también del EPO, donde en el EPO generalmente comenzamos con salmeterol solo. Pero eso lo vamos a ver. Eh, cuando trae el salmeterol, por ejemplo, 0,25 microgramos, también está en polvo seco, en presentación de 0,5. El tiempo de inicio, y usted dése cuenta acá, después de 20 o 45 minutos. Es decir, si el paciente les dice, me hice una terapia de rescate con salmeterol, usted dígale, caballero, eso no le sirve. Usted tiene que usar el salbutamol, el azulito. El azulito es el que a usted le va a servir para hacerse la terapia de rescate. El salmeterol es un medicamento de mantención. Usted lo va a ocupar para andar bien durante el día, ya para mantenerse controlado, con pocas exacerbaciones, pero no para hacerse la terapia de rescate. ¿Ya? El inicio, como le digo, 20 a 45 minutos. El máximo efecto farmacológico va a estar después de 2 horas a 4 horas, ya va a mantener, como ustedes se darán cuenta, 660 a 720 minutos. Es decir, se puede ocupar, lo ocupa generalmente cada 12 horas. La acción corta, la acción corta es que estabilizan los mastocitos de basófilo, ya que estos son los que precisamente están afectando la respuesta inflamatoria aguda, por ejemplo, de la, ¿ya? Mejora el clítoris mucociliar. Ya esto también por los receptores beta que tienen las glándulas mucosas de la mucosa tal, ¿cierto?
bronquial. La mucosa bronquial tiene, ustedes ya saben, glándulas serosas y mucosas, las cuales tienen varios receptores beta, principalmente en los niños. Ya los niños tienen más receptores beta, entonces para ello cambia las propiedades radiológicas de la secreción y favorece el fluido mucociliar. Ya, decir, bota más fácilmente los pollitos. Y disminuye la permeabilidad vascular también. La acción larga disminuye exacerbaciones, los medicamentos de inhalatorios de acción larga, ¿cierto? Los beta 2 de acción larga van a disminuir exacerbaciones, principalmente en pacientes EPOC, ¿ya? En asma, ocupar siempre junto a un corticoide inhalado, es decir, no existe el esquema de salmeterol solo en pacientes con asma. Si ustedes lo ven, pongan ojo ahí. Y disminuye el uso de inhalador de rescate, ¿ya? Es decir, si ustedes revisan la guía GINA del 2019, se van a encontrar, que yo se las dejé subida al portal para que lo revisen, se van a encontrar que el uso excesivo de salbutamol como inhalador de rescate, ¿cierto?, puede producir un aumento de la mortalidad, ¿ya? Sin embargo, esto todavía no son significativos, todavía hay bastante discusión al respecto, pero sí es bueno saber que es mejor tener que usar menos medicamentos de rescate y tener menos observaciones siempre es bueno. Entonces, usar salmeterol. Ya esta es la vía de acción de los medicamentos simpático-miméticos, en este caso los beta 2 adrenérgicos, ¿cierto? Se une a los receptores beta, eh, estimulando después la acción de la N-ciclasa y la concentración de AMP cíclico en el intracelular. ¿Ya? Eso va a aumentar la, la pKa, ¿cierto? Y eso va a disminuir la concentración de calcio intracelular, ¿cierto? Guardándolo nuevamente ah, en, 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 en los contenedores de calcio, ¿cierto? De la célula, va a disminuir el complejo calcio calmodulina, y esto va a generar que, bueno, también va a hacer que se intercambie el calcio por el potasio, y haciendo que el potasio intracelular vaya disminuyendo, puede ser que los pacientes pueden cursar con hipocalemia, y esto va a generar, obviamente, una respuesta muscular disminuida, ¿ya? Al disminuir el calcio, ustedes sabrán mucho mejor que va a disminuir la acción entre la miosina y la actina, y por ende va a disminuir la contracción muscular, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer finalmente es disminuir la contractibilidad de la musculatura lisa del bronquio. Con respecto a la farmacocinética, farmacodinámica, podemos encontrar que la vía de administración, ¿cierto?, inhalatoria, metabolismo hepático, los efectos adversos más comunes son taquicardia, ansiedad e hipocalemia. Chiquillos, generalmente, bueno, ustedes tendrán como son medicamentos que estimulan el sistema nervioso simpático, van a producir estos efectos, pero esto generalmente ocurre cuando se ocupa o el medicamento en presentaciones orales, que hoy en día no existe prácticamente tampoco el inyectable, pero sí puede aparecer en estos efectos en los inhaladores de dosis medida, por ejemplo, cuando lo vamos directamente a la boca, o, por ejemplo, en los nebulizadores tipo JET que ocupan grandes concentraciones de fármaco. Entonces, ahí muy importante saber dosificar y saber utilizar de forma adecuada los inhaladores, ¿ya? Pero en todo caso, como les digo, estos síntomas son infrecuentes y aparecen en ciertos pacientes y en ciertas dosis, ¿ya? Y si lo ocupan generalmente con mala técnica, ¿ya? Ocupando adecuadamente la técnica de inhalación, es poco probable que ocurra. El 10 al 20% del medicamento va a llegar a la vía aérea inferior y pasa poco a la circulación sistémica. Tenemos dentro de los medicamentos anticolinérgicos, tenemos que eh, activan de manera competitiva los receptores muscarínicos. Es decir, ustedes saben que los medicamentos, o sea, perdón, que los fármacos actúan pueden actuar de manera competitiva, por ejemplo, que quiere decir que se van a unir a receptores, que generalmente se uniría otro fármaco, perdón, se uniría a otra proteína. En este caso serían eh, la acetilcolina, ¿cierto? Que estimularía los receptores muscarínicos de la célula. Sin embargo, esto al unirse
a los receptores van a disminuir la acción que tendría la acetilcolina en la contractibilidad muscular lisa del bronquio, ¿ya? Por ejemplo, el paciente EPOC mejora la función pulmonar, mejora la calidad de vida y disminuye las exacerbaciones, ¿ya? Además también disminuye la disnea y la hiperinsuflación, es decir, mejora todo lo que queremos mejorar en un paciente EPOC. Ahora su efecto broncodilatador es mucho más reducido que el de los beta 2, ¿ya? O sea, idealmente si el paciente puede tolerar bien, no tiene contraindicaciones de utilizar beta 2, que utilice las dos cosas, por ejemplo, ¿ya? Los efectos de ambos fármacos son sinérgicos, quiere decir que ambos juntos son mejores que cada uno por sí solo. El efecto es más lento y variable, además de menos intenso que el beta 2, ¿ya? Y ahí tenemos, por ejemplo, la comparación entre los beta 2 y los anticolinérgicos. De acción corta tenemos el más frecuente, bromuro y epatropio, y el de acción larga más frecuente, tiotropio, ¿ya? El inicio de acción lenta, ¿cierto? Bromuro y epatropio, tiotropio. Vamos a... no hay ninguno que actúe en 5 minutos, entonces, en este caso, eh, el efecto máximo, por ejemplo, del anticolinérgico de acción corta es en 1 o 2 horas, ¿cierto? Y el tiempo de vida media es de 6 horas. ¿Ya? El bromuro hipatropio es el más usado y es un derivado cuaternario de la atropina. Lo de acción larga utilizan de una línea para los pacientes EPOC, inhiben los receptores del M1 al M5 de los muscarínicos. Es decir, prácticamente todos los receptores muscarínicos pueden ser inhibidos por el tiotropio, a diferencia del bromuro hepatropio que va a solamente estimular algún receptor muscarínico. ¿Ya? El bromuro hepatropio, el más utilizado también, al igual que el bromuro, es un derivado cuaternario de la atropina. ¿Ya? El, el, el mecanismo de acción del bromuro hepatropio, o en realidad de cualquier anticolinérgico, es evitar que esta acción ocurra, es decir, evitar que normalmente quien se uniría al receptor, ¿cierto? M1 o M3 de la membrana celular del bronquio, ¿cierto? Sería la acetilcolina, que estimularía la contractilidad muscular. Entonces lo que hace el fármaco es unirse a este receptor y dejar inactivado el sitio de unión. Dentro de los anticolinérgicos, por ejemplo, como les decía, la farmacodinámica y la farmacocinética, tenemos que el metabolismo también es hepático, es decir, que es excretado gracias a la acción del hígado. Los efectos adversos más frecuentes son dispepsia, retención urinaria, vómitos y me quedo unida lo que es la vía de administración es inhalatoria. ¿Ya? Seguido igual, lo mismo con esto, dispepsia, retención urinaria y vómitos van a ocurrir principalmente si lo ocupamos mal. Ya si se ocupa la cámara, si es que el paciente usa el medicamento como tiene que ocuparlo, es muy poco frecuente que utilicen, o sea, que tengan estos síntomas. Eh, la acción farmacológica se potencia si lo ocupan junto con el salbutamol, como les decía. Se van a encontrar muchos esquemas de tratamiento donde, por ejemplo, los pacientes EPOC utilizan bromuro y salbutamol juntos. El 10 al 20%, igual que el salbutamol, queda en vía áreas inferior, el resto todo queda impactado. Y pasa poco a circulación sistémica. Es decir, como les digo, si se ocupa bien, es poco probable que genere efectos adversos en otro órgano, me refiero. ¿Ya? Con respecto a las metilxantinas, hoy en día están cada vez más en desuso y se ocupan para casos muy limitados, generalmente de pacientes limitadores crónicos de flujo aéreo o EPO. También tiene una función de relajación de musculatura lisa, tanto como se ocupan generalmente por vía oral, funcionan en bronquios, pero también en vasos sanguíneos. Estimula la actividad cardíaca, activa el sistema nervioso central y estimula el centro respiratorio. ¿Ya? Ustedes ya ahí se acordarán bien, regulación del centro respiratorio, lo vamos a ver en otras clases que tenemos en este módulo.
donde vamos a hablar, ¿cierto?, de la regulación a nivel central y periférico. Se usan poco el día de hoy, su acción máxima está después de los 30 a 60 minutos, se metabolizan un 90% en el hígado. ¿Ya? Tiene una estructura química muy similar a la de la cafeína. ¿Ya? Y el más frecuente, el más utilizado es la teofilina. Los efectos adversos son un estrecho margen terapéutico entre como les explicaba adelante, la curva, ¿cierto?, del efecto farmacológico, que hay una distancia muy pequeña entre el efecto farmacológico y el efecto tóxico, y la administración intravenosa es rápida, pudiendo ocurrir arritmias graves. Es decir, este fármaco también afecta a nivel cardíaco si lo usamos por vía intravenosa. ¿Ya? Las aplicaciones terapéuticas son exacerbaciones severas, y en esos casos se ocupa la aminofilina generalmente, y son tercera línea de tratamiento en EPOIAS. Perdón, chicos, estoy medio resfriado. Pero no es COVID, me tomé el examen. Los glucocorticoides, ¿cierto? Dije que esta clase era un poco extensa. Glucocorticoides, tenemos que disminuir la transcripción génica de procesos inflamatorios. Ya son todos los procesos inflamatorios, chiquillos. No solamente las cascadas de ácido araquidónico, ustedes van a ver que también va a disminuir otros mediadores inflamatorios, catecolamina, factor de necrosis tumoral, interleuquina. Todas esas cosas van a disminuir gracias a la acción de esta maravilla que son los corticoides. Se ocupa de forma inhalatoria en tratamiento de mantención, ¿ya? Y orales para tratamiento de exacerbaciones, o también puede ser incluso inyectable. ¿Ya? Ustedes van a ver ahí cuando veamos terapia inhalatoria en un par de clases más, vamos, que va a ser la hora semana, espero que estemos presenciales, o sea, perdón, espero que estemos sincrónicos. Eh, cuando se ocupan los esquemas farmacológicos de pacientes con enfermedades crónicas, tenemos que pueden ser utilizados su tratamiento inhalatorio junto con, en soledad, ¿cierto? Como budesonía, por ejemplo, que es el más utilizado de 100 a 200 microgramos, y como dosis baja, ¿cierto? Después 500 a 1000 microgramos como dosis media, y más de 1000 microgramos como dosis alta. Después ir progresando también cambiando esquemas farmacológicos al uso de estos glucocorticoides inhalados junto a broncodilatadores de acción larga, generalmente como el salmeterol. ¿Ya? Ustedes van a encontrar que el más frecuente en el servicio de atención primaria de nuestro país es el fluticasona con salmeterol, también llamado Brexodie, por nombre comercial. ¿Ya? Disminuir la mortalidad y exacerbaciones en asma. Aquí les dejo los esquemas farmacológicos de niños y adultos. Eso lo vamos a ver mejor después. Y los glucocorticoides tienen como vía de administración, como les decía, inhalatoria, en tratamientos de mantención, donde tenemos, por ejemplo, fluticasona, budesonía, y oral, que tenemos para el tratamiento de exacerbaciones, de bronquitis, de otros cuadros respiratorios importantes, ¿cierto? El corticoide es un antiinflamatorio por excelencia, pero tiene algunos problemitas importantes que vamos a tratar de hablar de eso también. El metabolismo también es hepático, y los efectos adversos que pueden generar los corticoides inhalados son faringitis, candidiasis, inmunosupresión de la zona, disfonía, supresión de la glándula suprarrenal y disminución de la talla. Estos dos últimos puntos ocurren principalmente con el uso de corticoides sistémicos, es decir, uso oral o inyectable. No, es muy poco frecuente que pueda ocurrir en medicamentos inhalados. ¿Ya? Ahora, cuando hablemos en la próxima clase, vamos a hablar de la importancia de la técnica inhalatoria, y ustedes van a ver, por ejemplo, si el paciente ocupa la aerocámara, se lava la boca después de utilizarlo, es muy probable que tenga candidiasis. ¿Ya? Ahora, va a depender mucho también del estado de salud del paciente. Si el paciente es inmunocomprometido y ocupa corticoides, más encima lo ocupa directamente, es bastante probable que pueda hacer candidiasis. ¿Ya? Eh, la acción farmacológica reduce la inflamación de distintas vías, como les explicaba antes. Ahora, la alteración de la glándula suprarrenal está dada principalmente porque los corticosteroides se secretan a nivel de la glándula suprarrenal. Entonces, si ustedes le administran
una dosis mayor de glucocorticoides, el cuerpo va a tender a alterar el input que generalmente se generaba en el sistema endocrino, ¿cierto? Y va a disminuir su secreción y va a generar alteraciones en la hormona, ¿ya? Y la disminución del peso de la talla, además, también pueden ocurrir alteraciones de la glicemia en sangre, ya va a aumentar la glicemia en sangre, entonces mucho ojo con los pacientes que son diabéticos, ¿ya? Entonces la disminución de la talla va a estar dada principalmente por esta alteración de las glándulas suprarrenales. Ahí después la vamos a revisar por qué ocurre eso. También tenemos otros medicamentos antiinflamatorios como los antileucotrienos, ¿ya? Estos son lo que más frecuentemente vamos a encontrar son los que están en tabletas, en medicamentos orales, pero también podemos encontrarlos inhalatorios, que son mejores, ¿ya? Y en estos casos van a tener por objetivo evitar las exacerbaciones, se usan en alteraciones con presencia de hiperreactividad bronquial, es decir, son principalmente para niños asmáticos y generalmente para asma atópica, ¿ya? Entonces, yo creo que se lo van a ver en su curso cardiorrespiratorio, cuáles son los distintos fenotipos de asma grave, por ejemplo, los que son de predominio de H2, predominio H1, los que son inducidos por ejercicio, por obesidad, todas esas cosas van a depender de ciertos exámenes, ¿cierto? Basófilo, neutrófilo, en sangre o en esputo, ¿ya? Eso tienen que revisarlo en otro ramo, pero como les digo, Montelukast se ocupa principalmente para casos de hiperreactividad bronquial, generalmente asociado a alteración de ciertos mediadores inflamatorios que se dan en niños eh, con historial de atopía, de marcha atópica, ¿ya? Solo tratamiento crónico y son costosos. Ya este medicamento no se ocupa para exacerbaciones, no es para tratar a un paciente que está con una crisis de asma, por ejemplo, sino que es para disminuir la cantidad de exacerbaciones que tiene durante un año. Eso, chicos. Cualquier cosa les voy a dejar activado el botón de consulta, ¿cierto? Y pueden comunicarse. Ahora les voy a subir la clase siguiente que corresponde a la clase de la tarde de cátedra. Este día era el equivalente al taller, pero este taller vamos a reemplazarlo para cuando ustedes vuelvan a la clase y puedan hacer las preguntas que corresponden, porque esta materia es bastante extensa y es densa, y la última unidad se viene con hartas cosas. Así que chicos, que les vaya muy bien, cuídense, nos estamos viendo.